bienvenidos a lo que me contaron. Este primer video va a ser especial porque inicio con una historia propia. Sucede que mi familia y yo siempre viajábamos 2 veces al año, en este caso Veracruz. Es un pueblo rural y en ese entonces las calles no estaban pavimentadas, las casas llenas de árboles, veredas en donde entre poste y poste podía haber distancias de hasta 100 o 200 metros, dando tramos muy oscuros. Muy poca gente prendía su luz en las noches. Ir a la tienda era un reto. Tenías que atravesar tramos largos de oscuridad. Y es aquí donde inicia mi historia. Siempre que acudía yo a la tienda, mis padres me decían: aunque digan tu nombre, no contestes, simplemente sigue caminando. Extrañado les pregunté: ¿por qué dirían mi nombre en la oscuridad? Y ellos me cuentan que por esa zona siempre hay chaneques, o en este caso, el similar a los aluches. Dicho y hecho, en una de las ocasiones me mandaron a la tienda y justamente tengo que atravesar 2 tramos oscuros. En uno de ellos empiezan a decir mi nombre: Carlos. Carlos. Extrañado, no contesté, pero sí miré a mi alrededor. Las casas estaban cerradas, no había movimiento para ningún lado. Con mucho miedo, aceleré el paso para llegar a la tienda. Al regresar, tuve que pasar ese mismo tramo, pero curiosamente, ya nadie dijo mi nombre. En otra ocasión, al salir con unos primos, pues no hay mucho que hacer. En este caso nos dirigimos a una zona de caña, como le comentan o como la conocen, al cañal. Básicamente son hectáreas y hectáreas de caña de azúcar. A un costado está un canal que justamente ocupan para el riego. Al caminar, mis primos simplemente observamos el canal y se puede ver vida, desde tortugas, peces, pero algo no me cuadraba. En ese entonces, desde el cañal, decía mi nombre otra vez: Carlos, Carlos. Les comenté a mis primos y me decían lo mismo: no contestes. Después seguimos caminando y comenzaron a aventarme piedritas desde el cañal. Nuevamente les comenté y simplemente decidieron que nos teníamos que retirar. Al salir del cañal, me comentaron que podrían ser estos mismos chaneques. Los agricultores les hacen ofrendas para que cuiden de su cañal. No son agresivos, pero sí van a hacer lo posible para que te retires. La realidad es que, muy incrédulo, simplemente no le tomé importancia. En otra ocasión, en la casa de una tía, a un primo, estando en medio de la cama, de repente desapareció y sus llantos fueron los únicos que ayudaron a encontrarlo. Él estaba debajo de la cama, al fondo de la cama, arrinconado. ¿Cómo se bajó sin ninguna lesión? No lo sabemos, pero nuevamente surgió la palabra chaneque. Muy extraño cómo todo esto pareciera tan ilógico, pero pasó. Eso es algo que yo les puedo asegurar. En otra ocasión mis papás me comentaban que de niño, justo cuando tenía 3 años, siempre tenía la maña o la mala costumbre de pedir ir al baño. Si recuerdan, en este caso, al ser la casa
humilde, por así decirlo, de mi abuela, el baño no estaba dentro, estaba fuera, digamos que a 100 metros. Pero en esos 100 metros, el área está rodeada de árboles, de arbustos, de sombras. Y justamente a unos 50 metros del baño se encontraba un árbol de ciruela. Mis padres decían que después de ir al baño, siempre les decía que yo veía a unos niños que estaban jugando en ese árbol y que me estaban invitando a jugar. Les preguntaba que por qué ellos sí podían jugar a esta hora. Me decían que no les hiciera caso y que ya nos metiéramos. La realidad es que afortunadamente no tengo ningún recuerdo, pero da la casualidad, como ya les comentaba, que he vivido todas estas experiencias y puedo decir que algo de eso es real. Existen, están entre nosotros. Tal vez no los vemos porque simplemente no deseamos verlos. Sé que si tú buscas, algo vas a encontrar. Y continuando con más historias, nos envía Sandra, una enfermera de Yucatán, 2 historias particularmente interesantes. La primera podríamos decir que conecta un poco con lo que ya les comenté. Nos narra lo siguiente. En casa de mi abuela se escuchaban pasos en el techo a altas horas de la noche, como de niños pequeños, corriendo y jugando con piedritas. Pasaban de una esquina a otra. Se escuchaban que las piedritas caían por la ventana. A la mañana siguiente, verificaba alrededor esas famosas piedritas, pero no había ninguna. Todo esto se lo puedo atribuir a los aluches, al menos de este lado de la República, así les llamamos. Cabe señalar que en la casa y predios vecinos no hay niños, y menos a esas horas de la noche. Como bien les comentaba, ella es enfermera y nos narra otra de las historias durante su turno. Resulta que estaba en los últimos días de mi servicio social en un hospital del estado de Yucatán. Esa noche todo estaba tranquilo y solo tenía 3 pacientes. A la hora de aplicar medicamentos, 6 de la mañana, me acerqué a una paciente que estaba ingresada en un cuarto aislado. La desperté, mencioné su nombre y le expliqué qué medicamento le iba a suministrar. Al momento de decirle, me mencionó que una enfermera ya había pasado a ponérselo y que no tenía mucho rato que se fue. Me la describió diciendo que tenía un vestido de esos que usaban las enfermeras de época antigua, bien arreglada, y no tenía arruga alguna en su vestimenta. La trató amablemente y se despidió. Yo, desconcertada, fui a preguntar si alguien de mis compañeros en turno había aplicado el medicamento. Pregunté a todos y a cada una de las diferentes áreas del nosocomio, y la respuesta fue la misma. Nadie se acercó a mi paciente, ya que estaban todos ocupados con los propios y haciendo pendientes. Yo era la única en ese turno que se tenía que encargar de esos pacientes. Fui al área donde se encontraba mi jefe y le comenté lo sucedido. Acudimos nuevamente a nuestra área y se le explicó que nadie estaba en turno más que yo. Y confirmamos con la paciente si accedía a que le suministráramos la medicina. Ella accedió y sacó conclusiones de que probablemente lo soñó. Desde ese entonces me genera la duda. ¿Existe la famosa planchada yucateca? Espero me leas.
suerte con tu canal. Y bien amigos, eso es lo que nos cuenta Sandra. Espero que sea de su agrado. Sucede que mi familia y yo viajábamos siempre. Oye, bro. Me interrumpes, estoy grabando. Si te gustó esta historia, ayúdame a crecer con el canal. Compárteme tus historias, envíalas a los canales correspondientes que están en la descripción de este canal. Y con gusto leeré tu historia. Aquí en Lo que me contaron. Hasta pronto.